Europea está clarísimamente claro, valga la redundancia, que estamos estancados. O sea, ya no es ni estanflación, es estancamiento puro y duro. Alemania súper parada, pues al final el contexto económico, Europa es malo y no parece que vaya a mejorar en el corto plazo, ¿no? Por tanto, esto debería en algún momento reflejarse en las bolsas. Hasta ahora todo ha ido muy bien, pues probablemente 2025 no sea un buen año para la bolsa europea. Luego estaría la tercera derivada, que es el sueño más mojado de los bancos centrales, que es control de la inflación y control en la parte del desempleo y del consumo. No hay una correlación entre la bolsa y lo que ocurre en términos de economía real. Desde que decidieron suicidarse con el tema del gas ruso, pues todo ha ido hacia abajo. Cuando tú ves que los rendimientos de los bonos vuelven a tirar hacia arriba, que el oro vuelve a tirar hacia arriba, son cosas que no concuerdan con el mensaje de Powell. Entonces veremos si el mercado está descontando que de cara a 2025 puede volver a subir la inflación y bueno, que pueden volver a venir turbulencias. Sí que es probable que quizá no lleguemos a los objetivos de inflación del 2% y la inflación se mantenga un poco más elevada durante bastante tiempo y entonces pues que merme, ¿no?, la capacidad o el poder adquisitivo de la gente. Yo creo que en este entorno concretamente, ¿no?, de las finanzas sí es importante ser más un canal educativo como los que tenemos, ¿no?, de actualidad económica, que no de opinión directa de dónde tienes que invertir y por qué o vender rentabilidades elevadas, ¿no? Creo que la gente tiene que tener más capacidad crítica y aunque sea comparar diferentes versiones. Al final, si alguien es estafado por una persona que te vende en redes sociales, bueno, pues lo típico, lo que decía, no sé si lo decía Carlos, creo, o tú, Héctor, que va con el Ferrari, con el reloj, tal. Mira, chicos, selección natural, ¿no? O sea, al final, si te ha engañado esta persona es porque igual te tenía que engañar porque no estás preparado en este momento de tu vida para nada más que no sea eso. ¿Qué le diríais a la audiencia para detectar a este estafador o potencial estafador o mal creador de contenido? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí empezando este capítulo, pero hoy toca un capítulo un poco distinto con respecto a lo que estábamos acostumbrados, porque vamos a tocar el mundo de los creadores de contenido en redes, especialmente en YouTube, y que muchos de vosotros lo seguís. Obviamente vamos a hablar primero de la economía, contexto, cómo lo vemos desde nuestro lado. Ya sabéis que todos los que estamos aquí presentes hablamos de contenido económico, sea contexto de inversión, sea contexto de mercados, sea asset allocation en general, y hacia dónde caminamos. Y ahora que ya tenemos que pensar en clave 2025, es muy importante, teniendo ese contexto económico del que vamos a hablar, saber qué cartera podemos hacer o qué tipo de activos nos tenemos que centrar en qué tipo de activos, ¿no? Y ya sabéis que aquí pretendemos buscar esa cartera ideal, cartera perfecta para el año que viene. Así que bienvenido Sergi Torrents, que también es habitual del canal, Ricard HC, que hace ya mucho tiempo que no le veía, y Carlos Barrera, que nunca has pasado por aquí, y es un placer teneros a los tres acompañándome. Un placer, Héctor, estar por aquí. Un placer también, por mi parte, claro que sí. Antes de entrar en harina, que tenemos muchos temas que tocar y que van a ser interesantes de cara a la audiencia, os recuerdo a los que lo estéis viendo esto que para apoyar el contenido, si os gusta este tipo de charlas, dejad vuestro like, suscribíos al canal, que muchos me veis pero no estáis suscritos, así que suscribíos al canal, activad la campanita para que tengáis el recordatorio de cuando subimos vídeos aquí y comentad qué os va pareciendo todo lo que vamos comentando, que yo creo que son temas de interesante para vosotros, que seguís a muchos creadores de contenido por internet. Algunos pueden generaros más animadversión, otros no, y seguramente pues a lo largo de la charla vamos a tocar todos estos temas y estoy interesado en conocer vuestra opinión. Pero antes quería hablar de contexto de economía. Estamos ya con el chip 2025, venimos de un 2024 que es extremadamente alcista para los mercados y me gustaría saber vuestra opinión, que mi audiencia ya sabe la mía, de cómo veis el contexto económico de mercados para el año que viene. Indicadores que apuntan en una dirección de que quizá empiecen a venir ya tormentas, otros que no, que se acelera el ciclo y eso puede derivar en subida de la inflación. En fin, esto es un guirigay tremendo para los inversores y me gustaría saber qué opináis. Si quieres, Sergi, comienzas tú. ¿Cómo ves ese contexto pensando en 2025? Bueno, yo creo que lo de Europa está claro, ¿no? O sea, ya pues parece que vamos a ir a peor poco a poco desde el punto de vista económico, porque al final pues los últimos datos que están saliendo son malos y además no es fácil de revertir, ¿no? Porque igual que se tardó mucho en bajar la inflación subiendo tipos, porque es un proceso que tiene su propia inercia, pues ahora rearrancar las economías pues va a ser lo mismo. Con Alemania súper parada, pues al final el contexto económico en Europa es malo y no parece que vaya a mejorar en el corto plazo, ¿no? Por tanto, esto debería en algún momento reflejarse en las bolsas. Hasta ahora todo ha ido muy bien, pues probablemente 2025 no sea un buen año para la bolsa europea, ¿no? Y algo parecido con Reino Unido, porque al final en Reino Unido hoy salían los datos de inflación y pues ya está por debajo del 2, pero todavía tiene unos tipos al 5, ha estado ahí medio en recesión, ahora está medio arrancando, pero de nuevo no están arrancando con la fuerza que podrían o que necesitan, ¿no? Y el tiempo que les falta. Pues aquí
aquí la gran incógnita es qué tal Estados Unidos, ¿no? Porque antes hablaba de hard landing, luego de soft landing, ahora de no landing, o sea que parece que van a conseguir lo que nunca se ha conseguido antes, ¿no? Que es, después de unos tipos tan elevados, no caer en recesión. Yo todavía no me lo creo y además los últimos datos son muy variantes, ¿no? De golpe sale muy bien el empleo, luego sale mal, luego sale el ISM sale bien, luego sale mal, está en un momento como muy irregular. Yo en este sentido creo que también poco a poco se irá deteriorando, ¿no? Porque si siempre ha sido así, pues la probabilidad de que vuelva a suceder es muy alta, ¿no? Ricard, tu punto de vista, que me interesa mucho. No, yo estoy completamente de acuerdo con Sergi. De Europa, pues exactamente opino lo mismo, ¿no? No hay una correlación entre la bolsa y lo que ocurre en términos de economía real. Alemania está parada, ya sabemos. Yo he sido muy crítico con esto, Héctor, tú lo sabes. Desde que decidieron suicidarse con el tema del gas ruso, pues todo ha ido hacia abajo. Y en Estados Unidos, bueno, yo creo que Powell está muy tranquilo porque ha conseguido controlar la inflación, que era lo que más le preocupaba. Y con el tema del crecimiento económico, pues se va a ir moviendo, en mi opinión, según cómo vayan saliendo los próximos datos. Lo que dice Sergi, o sea, un día te sale uno bueno, el otro día otro malo, otro día otro bueno, y parece aquí que no sabemos muy bien cómo cogerlo, ¿no? Por un lado, sí que es verdad que Powell te transmite este mensaje de tranquilidad y para mí Powell lo ha hecho muy bien, lo ha hecho bien. O sea, dentro de del percal que tenía, tardó en moverse unos años ya o unos meses, pero cuando se movió yo creo que lo ha hecho bien, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando el mercado habla, ¿no? Y cuando tú ves que los rendimientos de los bonos vuelven a tirar hacia arriba, que el oro vuelve a tirar hacia arriba, son cosas que no concuerdan con el mensaje de Powell. Entonces veremos si el mercado está descontando que de cara a 2025 puede volver a subir la inflación y, bueno, que pueden volver a venir turbulencias. Y esto sin contar de que a algún loco pues se le ocurra bombardear las infraestructuras petrolíferas de algún país, ¿no? Como por ejemplo Irán. Porque entonces ellos tienen la llave para condenar a Occidente cerrando el estrecho de Hormuz, por ejemplo, ¿no? Y esto sería un desastre en un momento en el que las políticas monetarias restrictivas están yendo hacia abajo, ¿no? Carlos. Sí, bueno, a ver, yo tampoco tengo mucho que añadir a lo que han dicho los compañeros, pero sí que pienso, bueno, que hay gente que piensa que puede haber un shock de inflación, pero bueno, bajo mi punto de vista yo creo que eso es poco improbable, pero sí que es probable que quizá no lleguemos a los objetivos de inflación del 2% y la inflación se mantenga un poco más elevada durante bastante tiempo, ya que lo que ha comentado, ¿no, Ricard? Que posibles conflictos, también si luego pues tienen que seguir las políticas expansivas, ¿no? En ese sentido podemos estar por esa línea, ¿no? De unos tipos de inflación a los que no estábamos acostumbrados años atrás y entonces pues eso pues que merme, ¿no? La capacidad o el poder adquisitivo de la gente y eso pues obviamente pues que haga que nos tengamos que posicionar en unos activos que luego comentaremos, ¿no? Para protegernos de esa pérdida de poder adquisitivo. Yo por añadir por mi parte y que luego si queréis interrumpir en algún momento cuando vayamos conversando sobre todo otros temas y tal, sentíos libres, ¿eh? Aquí estamos en línea distendida y lo ideal es eso, ¿no? Que generemos charla, debate, aportar diferentes visiones, ¿no? Yo, por añadir algo más de lo que estáis diciendo, que coincido en la lectura que decíais los tres, de cara a 2025 para mí se abren dos caminos posibles y yo creo que el tercer camino, que sería como la senda alternativa, es el que es más improbable pero que también hay que tenerlo en cuenta. Los dos caminos posibles para mí y que luego para trazar estrategias de inversión los tenemos que tener muy presentes. Uno es que efectivamente se produzca esa desaceleración que termine en crecimiento negativo, hablo de Estados Unidos pero también en la Unión Europea, que por cierto en la Unión Europea está clarísimamente claro, valga la redundancia, que estamos estancados, o sea ya no es ni esta inflación, es estancamiento puro y duro, no lo que tenemos en la Unión Europea. Pero centrándonos en Estados Unidos, que al final es la principal potencia del mundo, creo que si se da esa narrativa de ir desacelerando, porque la tasa de paro vaya aumentando, eso tarde o temprano tendrá el reflejo negativo también en el mercado en algún punto del año que viene. No digo que sea una corrección mega severa, un crash bursátil, si se da ese escenario de un aterrizaje más severo pero no excesivamente duro, pero sí que obviamente ajuste las valoraciones que estamos viendo ahora mismo en el mercado. El otro escenario sería ese calentamiento de la inflación por encima de los niveles de los bancos centrales, es decir, repunte por encima del 3%, 3 y pico, 4%, algo que sería plausible si tenemos datos de IPC mensuales superiores al 0,3, 0,4% y si la inflación de servicios también se va calentando junto con la de bienes, que vamos a ver qué ocurre con Oriente Medio, como decía Ricard, que eso puede perjudicar el contexto de la inflación general, pues ahí tenemos un contexto también adverso para la Reserva Federal. ¿Qué va a hacer? ¿Va a pausar la bajada de tipos de interés? Incluso se puede plantear volver a subir. Es un dilema y también impacto negativo en los mercados. Y luego, en algún punto, hablo. Y luego estaría la tercera derivada, que es el sueño más mojado de los bancos centrales, que es control de la inflación y control en la parte del desempleo y del consumo. Lo que dice Sergi, a mí me cuesta pensar este contexto, porque nunca ha pasado en la historia. ¿Tenemos que tener esa puerta abierta? Por supuesto que sí, pero es cierto que si el consumo se calienta, suele ser a costa de que la demanda obviamente sube, si la oferta
se mantiene estática o mejora algo, pero no lo suficiente como para que se vea alterado este componente, pues los precios van a volver a subir. Y si los precios vuelven a subir, pues ahí tenemos el dilema de si se calienta, si los salarios también suben y tenemos segunda ronda de inflación, etcétera, ¿no? Y son los tres caminos que yo creo que tenemos abiertos. Pero dicho esto, que ya os digo que creo que estamos bastante en sintonía en lo que estamos comentando, de cara a pensar en invertir, ¿cómo lo haríais para 2025 vosotros, Sergi? Bueno, yo ya llevo tiempo bastante conservador en este sentido, de decir, obviamente tener renta variable sí, tener una parte un poco proporcional al rango que te toque, ¿no? Si eres muy agresivo o menos agresivo, ¿no? Pues en ese rango de máximo o mínimo, pues yo me colocaría tirando neutro hacia mínimo, ¿no? De lo que te corresponde a renta variable. También porque al final, si te vas a renta fija, puedes tener algo de rentabilidad razonable, ¿no? Entonces, a veces esos 2-3 puntos de más, pues en un año te pueden llevar a tener una caída muy fuerte si te equivocas, y si la aciertas, pues puedes pasar el temporal a gusto, ¿no? Entonces, yo soy más tirando a conservador en el sentido de ¿no? De quedarme en mi rango más bajo de renta variable de cara a 2025, también aprovechando que el 2024 pues ha sido muy bueno, pues bueno, hay que pasar un poco el rastrillo, ¿no? Y recoger un poco todo lo que has podido generar y ponerlo un poco a cubierto, ¿no? Con la idea de que la renta fija, pues los próximos años va a ir bien sí o sí, ¿no? Suba, aunque bajen, si suben los tipos, pues obviamente sufrirá un poquito, pero con el cupón que están pagando, pues no debería sufrir mucho. Por tanto, ya tienes una, entre comillas, rentabilidad casi dirías asegurada, a que te cubre esa parte de renta variable que no está, a la que no estás expuesto, ¿no? Aquí añado una pregunta derivada con respecto al tema de la renta fija, que coincido, ¿eh? Yo además tengo duraciones cortas personalmente y he ido incrementando un poquito la duración, pero me da mucho miedo todavía duraciones largas por ese contexto que hablábamos de si se vuelve a calentar la inflación. ¿Tú coincides en esto, en duraciones extremadamente largas? Me refiero a un 30 años, por ejemplo, si no es tácticamente, digo estructuralmente en cartera. ¿Tú lo ves también así como peligroso todavía? Yo no lo veo ya peligroso. Es verdad que si vienen subidas, pues va a sufrir, pero también esos periodos tan largos de la curva no están tan vinculados a lo que haga la Reserva Federal, sino más pues la inflación, crecimiento futuro, etcétera. Entonces es bastante difícil saber ese comportamiento. Pero yo creo que a estos niveles sí que tienen un rango, especialmente lo que es Reino Unido y Estados Unidos. En Europa sí que me apartaría de la renta fija simplemente porque tiene muy poco recorrido, especialmente en los largos plazos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues ahora mismo Alemania creo que está pagando un 2,19 a 10 años. Entonces, bueno, y si vas más adelante, pues te pagan 2,5, ¿no? Eso no cubre prácticamente ni la inflación, y si después le quitas los impuestos del beneficio, pues creo que sales a pérdidas, ¿no? Entonces, yo sí que coger duraciones largas, yo ya lo haría, porque el movimiento va a ser muy brusco, ¿no? Y se vio mucho en la subida de tipos, ¿no? Que en muy pocos meses el descalabro fue enorme, y en el otro sentido lo mismo, ¿no? En cuanto salen buenas noticias de que van a bajar los tipos, de que la inflación se controla, etcétera, si lo habéis visto estos últimos meses, la renta fija se dispara. Entonces, o estás dentro sentado esperando, o si cuando te intentas montar entre que te decides y no, pues puede ser que te pierdas la subida, porque normalmente es muy de golpe, ¿no? En el caso de la renta fija. Ricard, por tu lado, ¿cómo conjugarías ahora mismo, configurarías una cartera pensando en el año que viene? Yo poco puedo añadir teniendo aquí a Sergi y a Carlos, que son asesores financieros, creo que se dedican a ello, ¿no? De forma profesional. ¿Qué voy a añadir yo aquí teniéndolos a ellos dos, ¿no? Yo simplemente te puedo decir que yo no soy asesor, no en mi vida he vendido asesorías ni nada por el estilo, entonces yo solamente puedo decir que voy a seguir haciendo lo que ya hago. Que simplemente, pues bueno, en este momento sigo teniendo ahorro tanto en dólares como en euros, ahorro remunerado evidentemente, DCA sobre el SP500 ETF. Esto ya es otro tema, ¿no? Pero quiero comenzar a entrar un poco en el sector inmobiliario, etcétera, ¿no? Y porque al final mi operativa, tú sabes, Héctor, que es muy diferente a lo que a los perfiles que normalmente tienes en el canal, ¿no? Yo opero el mercado a diario, y entonces con lo que genero de esto lo voy distribuyendo más para el largo plazo, ¿no? Y lo que sí me gustaría, más que aportar, lo que me gustaría es preguntar, ¿no? Aprovechando que tenemos a Sergi y a Carlos, porque ¿qué piensan ellos, incluso tú, Héctor, de invertir en un ETF chino, ¿no? En este momento, dadas los estímulos descomunales que China ha aplicado últimamente, y también dada la castaña, ¿no? Que se venía pegando la bolsa china estos últimos meses, incluso últimos años, ¿no?
Pues es una buena pregunta. Ahora te respondo a esto, pero antes quiero saber, y respondemos todos, porque me parece que es interesante meterlo en el debate. Pero Carlos, tú que sí que eres asesor, como decía Ricard, ¿cómo construirías ahora una cartera pensando en el año que viene? Sí, a ver, partiendo de la base que yo no soy muy fan de hacer market timing e intentar elegir el activo que va a funcionar mejor en cada momento de tiempo, sí que pienso, bueno, que ahora tiene sentido, pues, por mi parte, pues yo siempre considero que hay que estar invertido en el mercado, pase lo que pase, tienes que tener un porcentaje de tu portfolio en renta variable. Así que no soy muy fan de, básicamente, la gente que es como muy agorera, ¿no? Que siempre está diciendo que ahora sabe desplomar todo, como intentando predecir el gran crash. Y esto, bueno, históricamente se demuestra que suele ser contraproducente porque es muy complicado elegir el momento exacto, ¿no? Normalmente, pues, aunque la situación económica no sea buena, puedes perderte grandes subidas y que eso lastre la rentabilidad de tu portfolio, ¿no? Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, sí que estoy de acuerdo con Sergi, ¿no? Que a veces, o sea, hay que tener exposición a renta variable, pero tampoco hay que ser estúpidos, ¿no? O sea, si un activo te da una rentabilidad a riesgo muy interesante, como puede ser la renta fija, ahora, por ejemplo, pues, ¿no? Que puedes tener un 4% de rentabilidad sin apenas riesgo, ¿para qué vas a asumir un riesgo mucho más alto, ¿no? Si a lo mejor vas a tener un 7% de rentabilidad esperada, pero asumiendo mucho más riesgo, ¿no? Entonces, hay que jugar un poco con esto y en base a eso, pues sí que es verdad que mientras la renta fija de buenas oportunidades, sí que haría como lo que comentaba Sergi, ¿no? Que es posicionarnos en el rango bajo de renta variable, ¿no? En plan de si, imagínate, tú estimas que según tu perfil puedes tener entre un 70-80% de renta variable. Pues quizá sitúate en el rango de 70 y mete más renta fija en tu cartera que ahora ofrece un potencial atractivo, ¿no? Y sobre la renta fija, pues bueno, sí que es cierto que ahora con la bajada de tipos, creo que tiene más sentido pues irse posicionando, ¿no? Que también lo habéis mencionado, en duraciones un poquito más largas, porque a medida que vayan bajando estos tipos de interés, ¿no? Según lo previsto, pues los fondos monetarios empiezan a rendir menos y por lo tanto, pues sí que si tú quieres mantener estas rentabilidades, pues tienes que ir posicionándote a un poquito a posiciones duraciones más largas, ¿no? A 1 o 2 años vista o incluso, si no, ampliar un poquito a 5. Y así que es cierto que sobre duraciones ya mucho más largas, al final no deja de ser un movimiento bastante especulativo, por lo tanto yo siempre en este sentido pido prudencia, ¿no? a mi audiencia, pero bueno, sí que pienso que puede ser interesante, ¿no? Si continúan las bajadas de tipos y esté controlada y se controla la inflación, ¿no? Que esto al final tampoco está del todo claro, ¿no? De hecho ahora ha subido los intereses de los bonos a largo plazo y está ahí un poco la duda sobre este tema, pero sí que creo que tiene sentido, si quieres una posición un poquito más especulativa, pues añadir un poco de duración ya a muy largo plazo, ¿no? Como podría ser el TLT, por ejemplo. Pues estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos. ¿Qué te voy a decir? Estoy bastante de acuerdo. Por añadir un poco de mi lado, y Sergi lo ha dicho también el tema de, y Carlos, ¿no? Estamos un poco en esa sintonía de que parte de nuestro ahorro lo podemos fijar en el ciclo actual. Y coincido ahí con Carlos en que duraciones más medias, pensando en un 5 años o como mucho 10, puede ser interesante dentro de una parte estructural. Y dentro de una parte táctica, por eso hacía la repregunta a Sergi, duraciones extra largas, a no ser que vayas muy a vencimiento, que puede ser una estrategia de ir cobrando cupón y ir a vencimiento, pero si quieres jugar con el precio del bono, que yo creo que la estrategia más potente de la renta fija de duraciones largas es jugar con el precio del bono, en el momento en el que haya un ciclo clarísimo de bajada de tipos de interés y que pongas en precio una recesión económica, a mí me parece que las duraciones largas será el activo total, o sea, el activo que tiene que ser en la estructura de tu cartera. Lo que pasa es que como no tenemos tan claro que esto vaya a pasar, por eso yo digo, yo tengo un TLT a 20 años, por ejemplo, personalmente, y esto no es una recomendación de inversión, pero lo tengo más tácticamente porque todavía no sé qué va a pasar con la inflación, con la recesión, etcétera. Y como no lo quiero llevar a vencimiento, porque 20 años son muchos años, pues por eso todavía juego con ello tácticamente. Por eso hacía la pregunta y me parece interesante compartir ideas diferentes, ¿no? Y que de cara a la audiencia aporta mucho valor. Ya sabéis que estructuralmente, y esto se lo dije a... Sector... Sí. No, solo el tema este táctico que decías, yo también estoy de acuerdo al final. Lo que son largos plazos, especialmente en temas de gobierno, ¿no? Cuando, como el TLT, ¿no? Que es el Treasury americano, efectivamente es oportunista. O sea, eso es más un trade que no una inversión a largo plazo. Es comprar esperando que haya esa caída de la economía, o no caída, o simplemente pues una bajada del crecimiento y de la inflación, recoger en un par de años
probablemente ya no sea interesante tener el TLT, porque para lo que te va a pagar a 20 años te vas a buscar otra cosa. O sea, que totalmente de acuerdo que es oportunista. No soy fan de deuda de gobierno, entre otras cosas, porque todos sabemos que también cualquier día de estos volará por los aires, ¿no? O sea que... Es que, ojo, porque ese es otro tema, que hablamos muchas veces de deuda gobierno y muchas oportunidades de renta fija están en el corporativo. Joder, es que mismamente Coca-Cola o Nestlé, etcétera, pagaban unos cupones realmente espectaculares, o incluso bonos de Apple hace unos años, pagándote tires que no veíamos en muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que ahí hay mucho interés. Y por cerrar un poco mi parte, pensando en ese contexto en el que los bancos centrales van a terminar perdiendo la partida y van a hacer lo que hacen siempre, yo llevo mucho tiempo posicionado en oro. Se lo dije a Carlos en una grabación que tuvo con él en su momento, diciendo, llevo un año en oro, ahora llevo 2 porque ha pasado un año de esa grabación y sigo pensando que el oro puede ser un activo ganador. Ya hemos visto en 2024 lo ganador que ha sido y pienso que si vamos al contexto y al ciclo de que no se va a poder controlar la inflación o se va a tener que ir a recesión, etcétera, o tensiones geopolíticas, ahí creo que el oro lo va a hacer especialmente bien. Igual que tener parte de bolsa, pues siempre es interesante, ¿no? Eso desde el punto de vista de la inversión y estructura y potencialidad que pueda tener una cartera. Ahora bien, entrando en lo que dice Ricard de ETF de China, yo sí estoy en China personalmente. Ya sabéis que aquí compartimos opiniones personales y que como somos todos creadores de actividad económica y de mercados financieros en redes sociales, en YouTube en particular, todos coincidimos haciendo contenido. Yo llevo mucho tiempo diciendo esto, ¿no? Que me posicioné tácticamente, ojo, también en China. ¿Por qué no estructuralmente? Entiendo quien se quiera posicionar estructuralmente y ahora entramos en el debate de qué os parece a vosotros, pero yo estructuralmente no, porque me da miedo de lo que puede hacer el gobierno chino. Recordemos que es un país que es una autocracia total, que no sabes por dónde te va a tirar, que los riesgos regulatorios son muy grandes y que la transparencia pues brilla por su ausencia. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, por valoraciones a mí China me parece un pepino auténtico, o sea, por decirlo así grueso, creo que tiene un potencial gigante, pero luego por la parte de riesgos que puedan aparecer en el camino, pues ahí tengo mis dudas. Y recordemos los ciclos que ha tenido la bolsa china. Se ha disparado mucho, pero luego ha vuelto a desplomarse. No ha sido como un SP500, que ha ido creciendo. Y todo es por el intervencionismo tremendo del Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, yo sí estoy tácticamente, pero estructuralmente a mí me da un poquito de miedo. Entonces, cuando he visto el paquete de estímulos, que para mí se queda corto para poder relanzar su economía, pues me puse muy contento, porque ya estaba posicionado de antes y creía que esto iba a pasar. Pero estructuralmente personalmente, me da ese temor. No sé vosotros cómo lo veis. Y Héctor, ¿cómo gestionas la posición entonces? ¿Hiciste entiendo que no hiciste una única compra, que vas No hice una única compra. Ahí sí que juega el market timing total, que sé que Carlos no es amigo de esto, pero yo ahí vi una capitulación muy grande y metí una pequeña posición táctica en China, ¿no? Vale. Así es como lo dice. No, sí, yo soy partidario de market timing siempre y cuando sabes lo que haces muy bien y sea con una parte de tu portfolio, ¿no? Y entonces el problema es que la mayoría de gente no sabe muy bien lo que hace, más bien sabe un poco lo que hacen y por lo tanto soy muy prudente en este sentido de mejor apostar por una estrategia pues muy conservadora y con poca probabilidad de fracaso, por así decirlo, que no que empiecen pues a especular con este tipo de movimientos más arriesgados y más para expertos, ¿no? Entonces, de ahí mi postura. Pero bueno, sobre este tema... En eso coincidimos, vamos, plenamente. O sea... Sí, total. En ese sentido, yo, por ejemplo, pues yo sí que abogo por tener exposición a China, pero a través, por ejemplo, pues de un fondo de mercados emergentes y con un porcentaje reducido en tu cartera, ¿no? Pues teniendo en cuenta un poco el peso de los diferentes mercados a nivel mundial. Entonces, al final estás haciendo exposición, pero limitando el riesgo, ¿no? Es decir, no vas a ponderar lo mismo, pues obviamente un SP500 o los países desarrollados con países emergentes que tienen mucho más riesgo y menos capitalización de mercado, ¿no? Entonces, pues esa es un poco mi postura sobre este tema. Sí, yo creo que al final yo también estoy de acuerdo, ¿no? Y sobre todo por lo que decía Ricard, ¿no? Que las valoraciones están de risa, ¿no? O sea, tenemos unos PERs que son ridículamente bajos, ¿no? Entonces, tener algo de China seguro y, bueno, pues al final es esperar y darle tiempo, ¿no? Ha caído muchísimo, todavía queda mucho recorrido a pesar del rebote que hubo. Es verdad que a largo plazo nunca sabes porque, como bien dice Héctor, son muy intervencionistas.
Y entonces aquí simplemente yo añadiría una cosa sobre el vehículo, ¿no? Si es una cosa táctica, que me parece una buena opción, ¿no? De hacer algo táctico ahora de comprar porque está muy barato y vender de aquí a poco, o cuando tenga un fuerte rebote, ¿no? Es algo que yo tampoco soy muy partidario como Carlos, pero sí que de vez en cuando, pues para jugar haces alguna de estas, ¿no? Pues darle un poco de diversión, porque si no lo otro es un poco aburrido, ¿no? El DCA y siempre es lo mismo, estructural y tal. Pero sí que aquí sí que haría una distinción, y es que si vas a algo táctico, un ETF es una buena opción porque te permite entrar y salir muy rápido, pero si vas a algo estructural de decir, no, es que yo siempre quiero tener China en la cartera, lo quiero tener durante muchos años, yo me decantaría más por un fondo de gestión activa, especialmente, y tampoco lo he mirado mucho, o sea, no he profundizado en buscar ETFs de este tipo, pero creo que no hay, porque los fondos de gestión activa te permiten, hay algunas compañías que pueden comprar acciones que se llaman tipo A. Entonces, cuando compras en China tienes dos opciones. O compras desde Hong Kong, que es lo que hace la mayoría de fondos y personas, porque es la puerta de entrada a su bolsa es Hong Kong. Y lo que no se cuenta mucho es que lo que compras en Hong Kong es como un papel mojado. No son acciones, son ¿cómo se llama ahora? Como certificados de acción, que cuando miran dentro, y una vez hablé o me contaban unos expertos cómo funciona, es un entramado de empresas que se supone que al final tienen una porción de aquello que estás comprando. Es un papel mojado, en cierta manera. Entonces, hay otras compañías que sí que tienen la licencia, porque tienen muy pocas licencias en China, que permiten comprar en el mercado interno y compran acciones, ¿no? Entonces, yo aquí sí que me decantaría, si vas a una cosa estructural, irme a fondos de gestión indexada que compren acciones tipo A. Y esto está identificado, ¿eh? Cuando vas a buscar en un buscador siempre veréis acciones A, y eso significa que compras acciones chinas. Y lo demás es, bueno, pues un papel que dice que algún derecho tienes sobre las acciones, pero que en realidad no son acciones. No, y yo añado una cosa más. Yo en China en dólares, siempre, no en yuanes, nunca. En cualquier caso, con un ciclo expansivo, ni de coña en yuanes. O sea, personalmente, te quitas el riesgo de divisa. Sí, en ADRs, Héctor, ¿no? En el caso de que quieras ir a buscar alguna compañía concreta. Sí, en el caso de que buscase, que no es el caso, pero si buscase una compañía en concreta, desde luego que lo haría a través de ADRs. En su momento, hace tiempo, invertí en Alibaba, por ejemplo, y no fue en yuanes, ¿no? O sea, fue a través de ADR, ¿no? En este caso. Pero si es en ETFs, pues también. O sea, que obviamente tengas ahí la protección vía dólar, vía euro. Cualquier cosa, pues en ese sentido yo creo que es interesante. Y mira, esto me sirve para tratar uno de los temas centrales que quería hablar, porque los cuatro somos creadores de contenido, en YouTube especialmente, también en otras redes sociales, ¿no? Pero en YouTube yo creo que es la fuente matriz que tenemos los cuatro para llegar y canalizar a mucha audiencia. Y últimamente, y estamos hablando con responsabilidad de la inversión, ¿no? Nosotros yo creo que somos muy responsables, luego hablaremos de estrategias para llamar la atención dentro de los canales y demás, que esto yo creo que crispa parte de la audiencia, y creo que es interesante que lo comentemos los cuatro, porque los cuatro utilizamos las herramientas para posicionar nuestros vídeos que hacen que el algoritmo te mejore el posicionamiento en YouTube y escales en visibilidad. Pero ya digo que eso lo hablaremos a posteriori, pero sí quería hablar un poco de este concepto de que nos meten a todos en el mismo saco, que hay perfiles que son muy peligrosos y que cuando hablan de inversión o de contexto te dicen que pues vas a hacer un 3x muy fácil, invierte en esta cripto y luego resulta que a lo mejor él es partícipe de ese proyecto cripto y al final es algún tipo de estafa piramidal. No sé cómo lo veis vosotros y qué le diríais a la audiencia. Yo también opinaré, pero ¿qué le diríais a la audiencia para detectar a este estafador o potencial estafador o mal creador de contenido? Que a veces cuesta a mucha parte de la audiencia discernir el grano de la paja. ¿Vosotros qué les diríais? Si quieres empezar, Sergi, como antes, hacemos ronda. Sí, claro. Bueno, yo creo que un factor importante que se ve enseguida es cuando te hablan de mucha rentabilidad y te lo como aseguran, ¿no? Eso ya es algo que es lo que estabas diciendo tú, Héctor, pues esto ya ves, si alguien te promete rentabilidades en inversión, invierte aquí que ganarás dinero, ya mal, ¿no? Porque eso ya es la base de que no tienen idea, porque normalmente nadie sabe si vas a ganar dinero. Tú inviertes y luego a veces sí y otras no, ¿no? Por tanto, esto, ¿no? Y que el contenido sea más vender el hecho de
de esa rentabilidad y no sea más un tema educativo, ¿no? Como los canales que tenemos, ¿no? En el que el foco no es hace esta inversión, sino es explicar el por qué o dar un poco de contexto a esto para que la gente tenga, digamos, mejore en su conocimiento de cómo se hacen las inversiones, los riesgos que tiene y pueda tomar o empezar a tomar poco a poco decisiones por sí mismos, ¿no? Y esa es la gran diferencia, ¿no? Una cosa, yo creo que en este entorno concretamente, ¿no? De las finanzas, sí es importante ser más un canal educativo como los que tenemos, ¿no? O de actualidad económica, que no de opinión directa de dónde tienes que invertir y por qué, o vender rentabilidades elevadas, ¿no? Porque entonces ya no estás haciendo una buena labor. Sí, yo creo que al final el vendehumos, ¿no? Si se le puede llamar así, porque entiendo que hablamos de vendehumos, se nutre de una parte de la sociedad que es ignorante. Ignorante no significa que sea ni poco inteligente, ni es simplemente que ignora el tema, pues en este caso, relacionado con la educación financiera, las finanzas, el trading, lo que sea, ¿no? El problema es que este segmento es muy grande, ¿no? O sea, el vendehumos tiene un público objetivo muy grande al que atacar, ¿no? Y es un público objetivo que se hace pocas preguntas, que, como decía Sergi, pues se interesa por rentabilidades altas en poco tiempo, los mensajes típicos, ¿no? Pero yo que vengo más de donde hay más vendehumos, ¿no? Mi especialidad o lo que yo he hecho en los últimos 10 años es trading puro y duro, que sin duda alguna es la modalidad o la forma bueno, en la que en YouTube hay más vendehumos, sin duda alguna, ¿no? Es que es muy fácil realmente identificar si alguien tiene o no los resultados. Primero tiene que tener una cuenta auditada. A día de hoy tenemos softwares como por ejemplo Kinfo.com, donde cualquier trader que tenga que vender o que quiera vender un curso, en mi opinión, tiene que estar en Kinfo.com, porque eso simplemente te conecta a tu cuenta con el broker y allí lo que pasa es, o sea, no hay tu tía, ¿no? Lo que haces tú con tu broker se refleja ahí, pero es que además eso no se puede falsear, no solamente Ricardo. es... Eso no se puede, no habría ni ninguna manera de falsear esos datos, ¿no? Si se hace a través de Solo hay una manera de falsearlo, que es tener dos cuentas y hacer la operación contraria a la que estás haciendo, ¿no? Entonces, claro, una de las dos te va a ser positiva. Pero aquí viene la segunda, ¿no? No solamente auditada, sino ver a este chico cómo opera, o a esta chica o lo que sea, cómo opera en directo, ¿no? De estar en una sala de trading. Yo he estado en muchas salas de trading de traders, principalmente de Estados Unidos, porque mi formación ha sido principalmente a través de traders norteamericanos, y allí, yo no sé si por filosofía, por cultura o qué, o sea, ya es más difícil de que a alguien se le ocurra vender algo sin tener los resultados, ¿no? Sin mostrarte lo que realmente están consiguiendo con lo que ellos te están vendiendo, ¿no? Entonces ahí es muy común que primero, cuenta auditada, y segundo, tú me ves a mí haciendo lo que hago. Entonces esto, si tú juntas las dos cosas, tú me ves haciendo lo que hago y por otro lado, ves mis resultados auditados en este software concreto, ¿no? Que seguramente hay más, es el que yo conozco, ahí no hay tu tía, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría sería pedir a alguien estar en su sala de trading, ver cómo opera, y segundo, ver la cuenta auditada. Y ahí de ahí no te escapas. Si no te dan ninguna de estas dos cosas, automáticamente yo desconfía, porque probablemente no... Esto no significa que no puedas aprender de esa persona, porque seguramente si tú estás... Yo siempre lo digo, o sea, al final el conocimiento es una escalera. Si tú estás en la escalera 5, tú puedes enseñar cosas al que está en la escalera 2, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente llega un momento donde tú te tienes que apartar y dejar paso a quien realmente tiene el resultado, ¿no? Y la persona que paga el curso tiene que ser lo suficientemente madura como para pedir esta información y para interpretarla y para ver si lo que va a aprender le sirve o no le sirve. Carlos. Sí, bueno, yo muy de acuerdo con lo que ha dicho Ricard y Sergi, pero bueno, yo tengo algo que yo pienso, ¿no? Cuando tú piensas en un vendehumos, y es que, ostras, cuando tú ves una cuenta que todo el rato está hablando de resultados, del dinero que gana él, del dinero que ganan sus alumnos, pero luego no habla absolutamente nada. Bueno, también te muestra lifestyle, en plan, mira el coche me he comprado, vuelo en jet privado, cualquier historia, ¿no? Pero luego nunca habla de cuál es su operativa, o qué inversiones está haciendo, o cuál es la metodología y tienes que pagar el curso para descubrirlo. Eso es como una red flag increíble, ¿no? Eso es como, ostras, pues lo que dice Sergi, ¿no? Nosotros el 90 y pico % del tiempo estamos educando, estamos formando, estamos explicando cómo funcionan los productos de inversión para que la gente pues realmente tenga ese conocimiento, y luego pues un 10% pues decimos, mira, pues yo me posiciono aquí, ¿sabes? Por estos motivos. Pero no estás todo el rato como
prometiendo este producto te va a cambiar la vida, ¿no? Esto es un poco la diferencia, ¿no? De formar versus intentar vender algo constantemente, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como una forma muy, muy fácil de identificar un vendehumos. Y luego también hay otra parte que es que como decía Sergi, ¿no? Si tú sabes algo de inversión, tú sabes que no hay rentabilidad sin riesgo, que a mayor rentabilidad esperada, pues más riesgo tienes que asumir, ¿no? Entonces, si ya te hablan de inversiones, donde no te mencionan, por ejemplo, conceptos tan básicos como liquidez o el riesgo o la pérdida potencial que puedes tener o los años que han ido mal en ese producto de inversión, pues eso también es una red flag, ¿no? Tienes que siempre valorar pues, el potencial que tienes, pero también el riesgo o lo que puedes perder, ¿no? con esa inversión. Entonces, sobre todo, animo a la gente que tenga una mentalidad crítica, ¿no? Sí que es verdad que los vendehumos tienen como mucha culpa, ¿no? Porque al final yo creo que la mayoría de gente es gente sin escrúpulos, que solo quiere hacer dinero fácil y rápido, y le da igual mentir a su audiencia, le da igual absolutamente todo, aunque no creo que sea la mayoría de gente. Pero también creo que la gente tiene que tener más capacidad crítica y aunque sea comparar diferentes versiones, ¿no? Es igual, pero no solo en la inversión, sino en la vida en general, ¿no? O sea, tú puedes ir a un tío que te dice que es experto en medicina, pero a lo mejor no tiene ni idea y te da un tratamiento que te acaba matando, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué no preguntas a diferentes médicos, por ejemplo? Infórmate y en base a eso crea tu propia opinión y luego toma decisiones. Y no tomes a alguien, por muy bien que te caiga, por muy bueno que parece que sea, como el único referente o el que tiene la verdad absoluta. ¿Sabes cuál es el problema? Yo creo que esto que dice Carlos es justo sí. Algo muy importante, ¿no? Justo ha dado en el clavo, porque al final también hay una responsabilidad propia de la persona, ¿no? Que decide pues comprar la canción de ese vendehumos, ¿no? Y muchas veces lo que es la propia ganas de ganar más, ¿no? O de greed, ¿no? Que se llama en inglés, ¿no? De decir, bueno, pues este me está ofreciendo un 15, pues, y es el que sabe, porque el otro me está ofreciendo un 5. ¿Qué va a saber este que me dice, que me habla de 5 si el otro me está ofreciendo 15? Y es ese autoengaño, ¿no? que hace la propia persona, porque la otra canción le conviene más, ¿no? Le interesa más. Y esto ha pasado, bueno, no solo con las finanzas, sino con muchas otras cosas, de temas que después van saliendo noticias, ¿no? Entonces aquí también hay un tema muy importante de autorresponsabilidad, ¿no? De ser realista y de no querer solo comprar o oír la canción que te interesa, porque al final muchas veces, pues especialmente en inversiones, ¿no? La canción que interesa siempre es la máxima rentabilidad y esa máxima rentabilidad es donde siempre se han creado pues scams, ¿no? O estructuras piramidales, ¿no? O sea que eso es también, esa llamada a la autorresponsabilidad también es algo clave, yo creo. No, estoy completamente de acuerdo. Y además, fíjate, lo de las estafas piramidales, mismamente casi todos los bancos de inversión del mundo o muchos de los bancos de inversión más grandes del mundo se comieron a Madoff, ¿no? Que fue incluso directivo del Nasdaq y formó el esquema Ponzi más grande de la historia. Es decir, que escapar a esto... Parece que somos aquí todos muy avezados y tal, pero escapar a esto es difícil en muchos casos porque hasta las propias entidades grandes se lo terminan comiendo. Por eso hay que leer, hay que formarse mucho y hay que incidir en esa cultura financiera que yo creo que es, como bien decía Carlos, lo que tratamos de hacer en nuestros respectivos canales. Aquí, claro, yo creo que, y lanzando un poco y abriendo más el debate, creo que tenemos un problema que es muy difícil que encontremos la solución. ¿Por qué? Porque estos perfiles nos dañan a nosotros, porque nosotros estamos dentro del mundo financiero e intentamos tratar las cosas de manera seria. Sí, utilizamos nuestras estrategias de marketing y de alcance y de buscar lo llamativo para captar audiencia, pero luego hacemos un contenido serio de fondo. Y el tema es ese, ¿no? Que la gente dice, bueno, me están llamando la atención por la euforia, me voy a ir a la euforia. Quizá nosotros lo llamamos por la sensibilidad, el miedo en muchos casos, la empatía, el dolor, lo que sea. Tienes que generar una emoción para que la gente clique y busque tu contenido. Esta gente siempre utiliza el mismo mecanismo que es decir, mira qué bien estoy yo, era un paria hace unos años, me he hecho millonario y cópiame porque te va a ir bien y vas a seguir el mismo camino que tengo yo. Y el tema es que ellos están en ese sector financiero y que alguien que no desconozca el sector financiero va a escuchar a ese tío, luego va a escuchar a Carlos Invertir para Conseguir, se va a meter en su canal o en Sergi o en mi canal, en Héctor Chamizo, y va a decir, es lo mismo. Y ya de entrada te dice, es que eres un vendehumos, eres no sé qué.
Y claro, ¿cómo luchamos contra esto? Porque está bien que lo hagamos ahora en esta charla de manera dedicada, pero del lado de nuestro contenido, es cierto que yo creo que tenemos que seguir haciendo lo mismo, pero tenemos que hacer acciones paralelas para que nos diferencien de ese público que es nocivo y tóxico. ¿O qué soluciones veis vosotros? Yo creo ahí, Héctor, que tú si estás haciendo bien tu trabajo y estás conforme con lo que haces, tampoco tienes que preocuparte en exceso de lo que está haciendo el resto, ¿no? Porque al final yo creo que o aprendes con los consejos de los demás o te comes un hachazo y luego aprendes con tu propia experiencia y perdiendo dinero, ¿no? Entonces, aquí puedes decir lo que tú quieras sobre las estafas piramidales y podemos advertir de los riesgos, etcétera, pero muchas veces hasta que esa persona no cae en una de esas y no pierde su propio dinero, no se va a dar cuenta que Sergi, que Ricard o que Héctor tenían razón, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Tú puedes hacer tu labor, pero no puedes obligar a nadie ni estar todo el día avisando de las estafas y demás, ¿no? Tú tienes que centrarte, pues, bajo mi punto de vista, en tu contenido que sea serio, en informar, en educar, pero si alguien no quiere aprender con los consejos y quiere aprender con el ejemplo y perdiendo dinero, pues adelante, ¿no? Que seguro que luego lo aprende mejor de esta forma. Sí, yo también añadiría que, a ver, y al final si alguien es estafado por una persona que te vende en redes sociales, bueno, pues lo típico, lo que decía, no sé si lo decía Carlos, creo, o tú, Héctor, que va con el Ferrari, con el reloj, tal. Mira, chicos, selección natural, ¿no? O sea, al final si te ha engañado esta persona es porque igual te tenía que engañar porque es lo que no estás preparado en este momento de tu vida para nada más que no sea eso, ¿no? Igual incluso es necesario para alguien que le estafen y que vea que, bueno, pues que no ha tomado la vía correcta y a partir de ahí, pues que para la próxima se informe más y bueno, intente formarse con gente que quizás no te irán con el Ferrari, ¿no? Pero probablemente a largo plazo te van a aportar mucho más que el primero. ¿Es una putada? Sí, es una putada porque, bueno, gente que sin escrúpulos se enriquece a base de gente que probablemente, bueno, pues tienen una necesidad, ¿no? O, bueno, quieren prosperar a toda costa, que al final es lógico, ¿no? Es lícito. Tú, si estás en un punto complicado de tu vida, lo que quieres es mejorar. Y muchas veces te agarras a lo que puedes o a lo que puedes. Y bueno, sabe mal porque, bueno, gente sin escrúpulos, como te digo, estafa a gente que seguramente no pasa por su mejor momento, ¿no? Pero nosotros, lo que decía Carlos, estoy completamente de acuerdo. O sea, al final tú vas a tu rollo, tú sigues haciendo lo que tú crees que es correcto, te equivocarás porque nos equivocamos a diario. Yo me he equivocado, no sé cuántos años llevo en YouTube, 5 o 6 años yo creo, y bueno, habré metido la pata 40.000 veces, pero ¿qué es lo que hay tú? Como quien no chuta el penalti no lo falla, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues para adelante. Sí, yo creo que esto está claro. Hacer algo para destacar o para que vean que tú no eres el vendehumos, lo mejor es hacer tu trabajo bien, ¿no? Y seguir tu rumbo y al final pues las personas que van entrando ya se van dando cuenta, ¿no? de que tu comportamiento es distinto, ¿no? Y que no estás dentro de esa categoría de gente que te vende cosas. Pero a mí lo que más me preocupa, y es una cosa que me está costando muchísimo controlar, es todo el tema de los perfiles falsos, que no sé si a vosotros os pasa, sí, pero sí. Por ejemplo, hay una cuenta en Telegram que vende criptos a mi nombre y yo no tengo ni siquiera Telegram, o en Instagram las duplican, como te decía, no puedes saber que existen, es súper difícil tirarlas para abajo, y eso sí que lo veo más como un problema, porque eso sí que son estafas, seguro. Sí, exacto. Y estoy seguro. Y suplantación de identidad, claro, es que te están suplantando la identidad. Sí, total. Pero mira, aquí es el problema porque a mí me ha pasado mucho y me está pasando muchísimo en mi comunidad de Discord y la gente que está dentro de mi comunidad lo sabe y me escriben cada 2x3. Oye, ¿me has escrito tú? Y yo tengo un comentario fijado en la comunidad. Lo digo habitualmente. Es que no puedo hacer más y encima a mí esos perfiles me bloquean. No puedo acceder a ellos y no los puedo ni siquiera denunciar yo. Incluso si vas a la Guardia Civil te dicen que te peines, que es una empresa privada y que no puedes hacer nada. También pasó. ¿Qué ocurre? En los perfiles en los que estoy verificado, véase X, Instagram, Twitch, no me pueden suplantar porque ya saben que yo soy el auténtico. Pero en los sitios en los que sí me pueden suplantar, pues ocurre esto. E igual también, no sé si os pasan los vídeos de YouTube, que también me preocupa soberanamente y seguramente cuando subamos este vídeo va a pasar, y es que
un bot automatizado de inversión en cripto me pone 27.000 millones de comentarios y tengo a mi equipo borrando comentarios porque luego la gente dice, es que claro, subes este vídeo para estafar. Y digo, pues es que yo no soy, me están estafando a mí, me están haciendo el boicot a mí. Y no sé si ahí, yo qué sé, por lo menos lanzar una denuncia a las autoridades de que hagan algo, a YouTube, a Discord, a Telegram, porque es que es un delito grave suplantar la identidad de alguien para estafar. No sé, a vosotros os pasa también, pero os preocupa. Yo creo que ahí el punto es, o sea, en todas las redes que con nosotros como creadores, y si tienes la capacidad económica de hacerlo, que bueno, aquí todos la tenemos, pues pagar un verificado para simplemente ayudar a tu audiencia a encontrar la cuenta real, ¿no? Yo creo que esto sí que está en nuestro deber y lo podemos hacer, pero creo que es una cosa que es responsabilidad de las plataformas, ¿no? Que al final son las que tienen el comercio, la plaza del pueblo, de poner orden y, ostras, ¿cómo puede ser que... O sea, se identifican muy fácil. Entiendo que a nivel técnico no tiene que ser tan fácil, pero para nosotros como humanos es muy fácil identificar lo que son los bots estos o los estafadores, ¿no? Entonces, a ver si progresan en este sentido, pero claro, también es complicado porque a medida que progresen las medidas de seguridad de las plataformas y puedan identificar estos mensajes estafosos, por decirlo de alguna forma, también van a progresar los bots y parecerán más reales. Entonces, bueno, está esta guerra ahí que es muy complicada y yo creo que nosotros como creadores al final tienes que decir, estas son mis cuentas oficiales, no hay más. O sea, si alguien te escribe, que esto muchos o todos lo hacemos, ¿no? Si alguien te escribe por otra vía que no sea esta, no soy yo. Si alguien te promete esto, no soy yo. Exacto. Entonces, pues esto lo dejas fijado donde luego pueda ver la gente y ya más no puedes hacer. O sea, al final eso, tenemos también nuestros límites nosotros. No, porque te hastías, es que acabas hastiado de la situación. Sí, y alguien te escribe con su buena voluntad diciendo, oye, te están estafando, y ya te pones de mala hostia, con perdón, diciendo, joder, ya estoy harto, ¿sabes? De que me digan esto. O familiares, a mí me ha pasado también, ¿no? Escribirte una tía tuya o un primo, lo que sea, decirte, oye, Carlos, ¿realmente eres tú? Que me ha parecido raro que me escribas prometiéndome esto y yo, hostia, joder. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a ser tú alguien que te dice, ¿cómo va su comercio con criptomonedas? Si es que claro, o sea, también es lo que hablabais de la selección natural. Claro, pero una ¿no? persona quizá de 60 años para arriba, ya, pues no. Es cierto. No, eso es verdad, eso es verdad. Sí, no, Ricardo, no sé si querías comentar algo. No, me río porque no te dejan vivir, tío. Putos bots, Héctor. El precio de la fama. El precio de la fama. Claro, es que es el precio a pagar para ser un referente, tío. Sector financiero económico en España, Héctor. O sea, bueno, gracias por la parte que me toca. Pero no, pero es verdad, es cierto. Y yendo, mira, con un tema de creación de contenido, porque hay mucha gente de mi comunidad y ahora que me está viendo, y seguramente pues estén muy atentos a todo esto, ¿no? Y me va a servir incluso para sacar clips, ya que estáis vosotros, y me ayudáis a hacer entender a la audiencia cómo funcionan las redes y cómo funciona YouTube, cómo posicionan los algoritmos, cómo se genera la retención de audiencia y el engagement. Y es el tema de que mucha gente rechaza las miniaturas escandalosas, el clickbait, los titulares llamativos, en general pues como que les genera rechazo. ¿Cuál es vuestro punto en esto? Porque los cuatro creo que utilizamos estas estrategias, en mayor o menor medida, pero las utilizamos, y al final es que te tienes que vender algo. Yo voy a dar como mi opinión así, una pincelada, y ahora opináis y luego ya entraré más en harina, ¿no? Pero yo creo que te tienes que al final adaptar al algoritmo, porque si no, el algoritmo te deja fuera o te hace más invisible. Y como no lo hagas y llames la atención y hagas que se genere más retención de audiencia y esos clics, esos likes posteriores, pues tu contenido, por muy bueno que sea, no se va a ver, no se va a visualizar, y son las estrategias de YouTube. Yo mismamente escribo para Forbes, soy coordinador de la lista Rico de Forbes en España, coordino el Forbes Fans, escribo en medios internacionales y nacionales, y no titulo igual que en YouTube, ni utilizo cosas que llamen mucho la atención, pero en YouTube sí, porque si no, no escalas. Pese a que luego me centro en un contenido de altísimo valor añadido y calidad, que esa es mi obsesión, y tener rigor. No sé vosotros cómo planteáis esto, pero yo se lo explico a la audiencia, la mayoría lo entiende, otros lo entienden y luego lo dejan de entender, pero ¿cuál es el límite, la frontera del clickbait? Porque yo lo utilizo, pero lo tengo claro, luego os lo cuento, pero para vosotros, ¿cuál es esa frontera? Ricardo, tú llevas más años, tienes 2 placas de... Ricardo, tú eres el maestro de las miniaturas. Tú primero. No, al final es que es complicado. Es complicado porque tú puedes, como tú decías, Héctor, puedes crear un vídeo
que contenga un contenido espectacular, ¿no? Que atraiga a la gente desde el minuto cero, que esto pues es algo que YouTube también valora. Pero claro, si la gente no llega a entrar a ese vídeo, si no hay clic sobre el vídeo, ¿no? Sobre la miniatura y sobre el título en este caso, pues se echa, entre comillas, el contenido a perder, ¿no? Es que al final YouTube nos obliga, ¿no? Nos impulsa un poco a tener que hacer este tipo de prácticas. Sí que es verdad, pues que uno con el tiempo también va... Como yo qué sé, pues en términos futbolísticos, si tú te dedicas a chutar faltas, la primera igual la tiras 20 metros para arriba y la otra se te queda corta, pero cuando ya has chutado unas cuantas, más o menos sabes la potencia que le tienes que dar al tiro para que llegue a portería, ¿no? Yo creo que también acaba pasando un poco con nosotros, ¿no? Con los youtubers. No te puedes pasar de loco, no puedes decir una burrada en un título o en una miniatura, pero tampoco puedes ser blando, porque si no la gente no te escucha. Entonces, en este equilibrio tiene que estar pues el equilibrio, ¿no? Nunca mejor dicho. Y evidentemente, pues si cada día subes vídeos, algún vídeo te vas a pasar de rosca y otro, sí, pues vas a ser demasiado blando y no te va a ver nadie. Y es lógico, ¿no? Yo lo veo un poco así, pero es complicado, entiendo que es complicado. Y la gente, yo creo que también tendría que ser un poco más... nos tendría que comprender un poco más, ¿no? Yo entiendo que... Para alguien, nosotros que vivimos YouTube desde dentro, entendemos muchas cosas ahora que antes seguramente no entendíamos. Y claro, también nos tenemos que poner en la mente del usuario y también tenemos que entender que él no entienda lo que nosotros hacemos. Pero sí que si explicándolo, como tú haces, Héctor, creo que se puede llegar nos podemos hacer entender, ¿no? Sí, aquí, quería decir que, a ver, hablamos mucho del algoritmo, ¿no? De YouTube como que es el malvado a veces, ¿no? Pero tenemos que pensar por qué ese algoritmo funciona así. Y ese algoritmo funciona así porque está basado en los patrones de comportamiento de las personas, de los seres humanos, ¿no? Entonces, si el algoritmo fomenta un tipo de vídeos más sensacionalistas, por decirlo así, o que ataquen más a las emociones, es porque todo el conjunto de gente que está viendo YouTube actúa de esta forma y clican en ese tipo de vídeos. Por lo tanto, es como, ¿por qué salen los gobiernos populistas? Pues porque la gente los vota, ¿no? Pues porque salen los vídeos más sensacionalistas, porque la gente clica esos vídeos. Entonces, primero hay un trabajo, como siempre, de responsabilidad individual, de, ostras, no voy a fomentar este tipo de contenido basura, que muchas veces es basura, ¿sabes? Pero, o sea, por ejemplo, si no te gusta un título o una carátula, puedes decidir no clicar, aunque luego el contenido puedas pensar que es bueno. Pero claro, ese trabajo es muy complicado, ¿no? De hacer. Pero sí que yo, por ejemplo, pongo aquí como ejemplo a mi hermano, que mi hermano se enfada mucho porque dice, tío, es que con ese título de esa miniatura ya no quiero clicar al vídeo, ¿sabes? Y a veces me decía, ojo con no te pases de la raya, ¿sabes? Y yo creo que ese ejercicio está bien en parte, pero luego está también pues, la responsabilidad nuestra como creadores, ¿no? Entonces es lo que dice Ricard. Yo creo que cada uno tiene que poner su límite y no traspasar ni tampoco tomar como tonta a la gente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hay una cosa que es que yo cuando veo canales, no quiero nombrar a nadie, pero que ponen cada título es como que se va a acabar el mundo, yo digo, tío, o sea, para mí eso, ese límite nunca lo voy a pasar. O sea, es que estoy tomando, bajo mi punto de vista, yo estaría tomando a mi audiencia como tonta, ¿no? Decirle cada vídeo, pues una noticia súper negativa, como que el fin del mundo es este día, tal, no sé qué. Hostia, pues yo creo que ese límite nunca lo voy a pasar, ¿no? Y dicho esto, a veces, pues es eso, tú intentas vender la idea de la mejor forma posible y quizá te excedes un poco o quizá te quedas corto y luego no lo ve nadie, ¿no? Pero la gente tiene que entender eso, también que al final, bajo mi punto de vista tampoco hay que ser tan quisquilloso con estos detalles, siempre y cuando no excedan algo que te parezca lo normal, ¿no? Pero que se queden con el contenido, ¿no? Que a veces me pasa, a lo mejor haces un vídeo de media hora con muchísimo valor que dices, tío, que esto sea gratis es una suerte, ya sea mío o de otra persona, y van al detalle, tendrías que haber dicho esto de este fondo, de esta entidad, porque, yo, tío, te acabo de dar un vídeo de la hostia y me estás diciendo aquí el puntito de la I, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Que la miniatura del título, pues, es un factor, pero, ostras, donde están las horas de trabajo, donde a veces hay días y días para preparar un vídeo, es el contenido. Entonces, quédate con el contenido, ¿no? Aunque lo otro te puede influir también. Sí, Sergi, tu punto en esto, ahora yo añado también. Yo en esto, además, yo tuve las dos fases, porque cuando empecé a grabar vídeos y a subir cosas, no tenía ninguna estrategia concreta, sino simplemente, pues vamos a subir y vamos publicando cosas como
una cosa más, como un añadido al despacho, ¿no? Sin ninguna pretensión. Entonces, los títulos eran descriptivos, ¿no? Si hablabas de, claro, no sé, de los fondos monetarios, pues fondos monetarios. Si hablabas de el oro... Capítulo 1, ¿no? Era tal cual, literal. Claro, al final, o sea, llevas a la que llevas un año o dos, el canal sí que fue creciendo, pero ya ves que se estanca, que cada vídeo no hay manera de crecer porque si no superas unos límites no enseña el vídeo a más personas. Y con esto tuvimos bastante discusión con la persona de marketing de aquel momento, ¿no? Que se encargaba de hacer esto y me decía, no, tiene que ser descriptivo para que no engañara a la gente, para que luego las búsquedas salga, etcétera. Pero al final, hubo un momento que dije, mira, esto lo vamos a cambiar. El título tiene que ser llamativo, tiene que llamar a la curiosidad. Vale, no nos tenemos que pasar, pero no puede ser exactamente en palabras lo que la gente crees que va a buscar en el buscador, porque al final no te clican y si no te pinchan en el vídeo, si no dan el clic, todo lo demás, todo el esfuerzo que le has puesto antes, que no sirve. El dinero, lo que sea, no vale para nada. O sea, por muy bueno que sea el vídeo, por muy bien que lo hayas explicado, aunque sea para premio Nobel, si no pinchan, no ha servido de nada. Y además, es una cuestión de días, porque, bueno, vosotros lo sabéis, lo cuento para la audiencia, ¿no? Pero al final es una cuestión de que si en los 3 primeros días tu vídeo no ha funcionado, a la basura. A la basura. Generalmente sí, salvo que por algo se posicione por SEO a largo plazo y de repente... Yo he tenido vídeos de esos, no ha funcionado, lo miro 3 meses después y digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Es porque ha empezado la gente a buscar un término que justo se ha posicionado y lo ha petado, pero no es lo habitual, ¿no? Un poco por compartir mi punto con respecto a lo que decís, que estoy bastante de acuerdo con lo que comentáis. Y con una cosa que ha dicho Carlos de que su hermano muchas veces le dice no te pases de la raya, tal, a mí también me lo dicen, y seguidores y demás, pero hay una herramienta muy útil en YouTube que la gente no utiliza, que es dejar tu dislike y así ves el ratio likes-dislikes que tiene ese vídeo y sabes si de verdad te estás pasando de la raya o no te estás pasando de la raya o el contenido es malo. Yo cuando veo un vídeo que anómalamente, porque generalmente tengo un muy buen ratio de like-dislike, pero alguno que anómalo veo que tiene más dislikes, digo, hostia, aquí me he pasado, aquí lo he hecho mal, reflexiono y evidentemente cambio, ¿no? Y está esa herramienta del dislike, que por cierto, el dislike también lo premia YouTube, o sea que la gente que se queja, yo le digo, deja tu dislike, yo lo visualizaré y entonces estaré tranquilo, pero muchas veces se quejan en vídeos que tienen el mayor volumen de likes de todo mi canal, ¿no? Y digo, pues vale, dime lo que quieras, pero el vídeo me está funcionando, el contenido se está considerando que es positivo, la retención de audiencia es muy alta, es decir, la gente se ve de la mitad para adelante del contenido, por consiguiente no estoy haciendo el trabajo mal, si no la gente se va. Si hago el trabajo mal, la gente coge, cierra la pantalla y se va, como hago yo como usuario cuando veo otros canales. Y si no hacen eso, es que lo estoy haciendo bien. Entonces, esas son las herramientas que nosotros tenemos. Y luego, sobre el tema de la frontera y lo que hacer y no hacer y cuál es la línea fina, yo siempre digo que hay 2 tipos de clickbait. Está el que te llama la atención, como si tú tienes una frutería y ves las manzanas que están limpitas y tal, y dices, hostia, me voy a comprar la manzana porque, joder, son muy apetecibles y me la como y la manzana está muy buena. O está el otro, eso sería el clickbait positivo, y luego está el otro clickbait, que es el negativo, que es que te venden la manzana muy bonita, muy buena, pero le pegas un mordisco y te sabe a rayos. Y eso es que tú has vendido una idea en el vídeo y luego te hablan del sexo de los ángeles, ¿no? O de cualquier otra cosa. Y ese para mí es la línea fina que no hay que traspasar nunca, que es una frontera que es de, como decías, Carlos, responsabilidad individual, de saber que no vas a engañar a la gente. Yo en todos mis titulares en todos y cada uno trato temas que se tratan o en las charlas que tengo con expertos o en análisis propios que hago. A lo mejor es un extracto de 5, 6, 7 minutos de una charla de 1 hora, pero es lo más llamativo, lo que sé que me va a ser el highlight para que la gente pinche. Entonces, yo no estoy engañando a la gente porque yo estoy tratando y exponiendo temas que luego se abordan. Luego se hablan de mucho más temas, ¿no? Pero luego se abordan. Entonces, el tema es que hay muchos creadores que utilizan estas estrategias para llamar la atención y luego no te hablan de eso, te lo mencionan, pues como dijo BlackRock no sé qué, no sé cuánto, y te cambian de tema y hablan de otra cosa. Y para mí eso es engañar a la audiencia, ser un mentiroso y nos resta al resto, ¿no? No sé a vosotros si tenéis esa percepción. Sí, y yo sobre este punto, o sea, yo creo que lo que has dicho es muy bueno, de que a veces
A todos nos ha pasado, si subes 300, 400 vídeos, alguno puede que te excedas con el clickbait o que hagas un mal título de miniatura que no concuerde exactamente con la idea del vídeo, ¿no? Y sí que me ha servido a veces de ver de gente que diga, hostia, Carlos, te aprecio mucho, te quiero mucho, pero tío, vaya título de miniatura me has puesto, ¿sabes? Y entonces yo sí que es verdad que eso me ha hecho reflexionar a veces y decir, vale, tengo que mejorar aquí o el mensaje del vídeo o tengo que cambiar el título de la miniatura porque no tiene concordancia, ¿no? Entonces, pues esto yo creo que es a medida que lo que dice Ricard de las faltas, ¿no? Cuando ya llevas muchos años y muchos vídeos subidos, pues ya ajustas mejor en este sentido. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Una mezcla de responsabilidad individual, pero también luego la gente tiene que entender que esto al final es una competición, ¿no? O sea, que imagínate, tú quieres mantenerte una persona, pues eso, ¿no? Con tus títulos súper descriptivos, que nunca nada de clickbait, cero clickbait, política pues súper conservadora en este sentido, ¿no? Pero luego, claro, en el panel de YouTube te salen 50 miniaturas. Y arriba uno te promete que te vas a hacer rico rápido. El otro te promete que te dice que si no inviertes aquí vas a perder todo tu dinero, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por mucho que tú intentes mantenerte sobrio, tu vídeo nunca va a aparecer en esas miniaturas porque, claro, a los otros los clican más gente. Entonces, pues aunque es perverso, ¿no? Es perverso porque tú tienes una mentalidad, como creo que es la de todos nosotros, que es informar con rigor, en un mundo ideal, cero clickbait y todo así, pero si tú estás jugando en YouTube no puedes jugar ese juego, ¿sabes? Entonces hay que asumirlo pues como en parte un peaje que tienes que tomar para que luego pues el mensaje realmente llegue a más gente y ayude, ¿no? Eso es un poco el punto, que al final la gente también tiene que entender esto, que no depende solo de ti, sino de las reglas de juego y de los otros jugadores. Exacto, sí. No sé si queréis añadir algo más con respecto a esto antes de cerrar. No, yo solo, quizás un tema que a mí me da, bueno, creo que ha cambiado esto más o menos recientemente, a lo mejor hace 3 años, ¿no? Cuando cambiaron el sistema, que antes creo que era un algoritmo y ahora ya son redes neuronales que toman las decisiones solas. Porque antes hacías títulos descriptivos y como mínimo se le enseñaba a tu audiencia, pero es que ahora ni eso. O sea, como no hagas un título que llame la atención a tu audiencia, puede ser que tus propios seguidores no reciban ni la notificación de que has publicado un nuevo vídeo. O sea, ni siquiera tu comunidad sirve. O sea, que un par de patinazos de estos de que tu comunidad no te responde y se acabó el canal, literalmente, tal como está ahora el algoritmo funcionando, ¿no? Sí, como tengas 5 vídeos seguidos que empiezan a restarte, ya tienes que empezar la remontada, como si fueras perdiendo un partido de fútbol 3-0 y dices, hostia, ahora me queda la segunda parte y tengo que meter 4 goles. Y es que es literal y es muy jodido. Sí. Es perverso, como decía Carlos, el algoritmo en ese sentido. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos abordado un montón de conceptos, ideas. La verdad que he estado muy a gusto charlando de todo esto y además como compartimos el medio me parece que es interesante. Aprovecho para decir a los que estéis por aquí viéndonos que si os han gustado tanto Sergi como Ricard como Carlos de Invertir para Conseguir, seguidles en redes, las vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo para que les podáis seguir a todos en sus canales. Son canales muy recomendables desde mi punto de vista. Abordan pues conceptos económicos, actualidad económica, ideas de inversión, en fin, muchos conceptos. Son complementarios a lo que yo hago y yo creo que es muy interesante y os digo que los sigáis, los tenéis que seguir. Así que, bueno, dicho esto, muchísimas gracias a los tres. La verdad que ha sido muy gratificante. Ya sabéis que esta es vuestra casa y que cuando queráis repetís por aquí, que yo estoy encantado. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Un placer, como siempre. Exacto. Tantas veces como haga falta. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos vosotros para visibilizar y hacer patente que si os ha gustado o no os ha gustado el vídeo, pues dejad vuestro like para apoyar el contenido, comentario, qué os parece todo esto que hemos ido comentando a lo largo de la charla y suscribiros al canal y activar la campana, que así, pues como he dicho antes, os informamos o os informa YouTube cuando subimos este vídeo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Este es el 7º y queda el 8º de esta nueva tanda. Y nada, decidme qué os está pareciendo estos capítulos, estos vídeos podcast que estamos grabando. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. Saludos.